Hola y bienvenidos a una nueva cápsula audiovisual de estadística en ingeniería sobre la estadística descriptiva bivariante. Es la segunda cápsula sobre este tema. Ya hemos visto en la primera las ideas básicas e iniciales, y en esta segunda lo que vamos a ver es en concreto cómo analizar la relación o posible relación entre dos variables que son cualitativas. Y en concreto hablaremos del coeficiente de contingencia y chi cuadrado. Recuperamos el ejemplo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, donde hay dos variables que son el país de origen y el sexo, cada una con sus posibles valores. Estos de aquí, estos de aquí. Hemos montado una tabla de doble entrada donde tenemos las frecuencias conjuntas y los marginales aquí y aquí. Y lo que pretendemos ahora es cuantificar de alguna manera la posible relación que existe entre el país de origen y el sexo, entre esas dos variables, y vamos a ver cómo podríamos cuantificar eso y de qué manera. Para eso tenemos que dar una serie de definiciones. En primer lugar, definimos el coeficiente de chi cuadrado, denotado por la letra griega chi elevado al cuadrado. Esto no es una x, lo parece, pero es más bien así, esto sería, ¿vale? Y es la letra chi. Y se define como este doble sumatorio de aquí. Ya hemos visto en el vídeo anterior cómo se resuelve un doble sumatorio. Esto simplemente significa que entramos en el primer sumatorio con i valiendo 1. Y para i igual a 1 resolvemos un sumatorio donde la j va a ir variando desde 1 hasta acá. Es decir, que iremos resolviendo toda esta cuenta para n sub 1, 1, menos e sub 1, 1, bla, bla, bla. Y después más lo mismo, pero n sub 1, 2, e sub 1, 2, y así hasta n sub 1, k. Y con esto habremos recorrido todos los valores de j cuando la i vale 1. Y después pondremos más y seguirá el sumatorio. ¿Cómo seguirá? Pues seguirá haciendo que la i valga ya 2, que es el siguiente paso. Y otra vez volvemos a repetir todo el sumatorio. Entonces tendremos el n sub 2, 1, n sub 2, 2, n sub 2, 3, y así hasta n sub 2, k. Y así sucesivamente hasta que la i llegue a valer h, y tendremos el n sub h, k, menos e sub h, k, etcétera, etcétera. Así se resuelve el doble sumatorio. Y ahora vamos a entender qué es lo que hay aquí y qué es lo que está ocurriendo. Lo que tenemos aquí es una diferencia entre lo que se ha observado y lo que cabría esperar. ¿De acuerdo? Estas n sub i j, en algunos apuntes y en el campus virtual, por ejemplo, y en muchos libros, vais a encontrar que le llaman o sub i j, que viene de observado, lo que se ha observado, pero esto es exactamente igual que n sub i j, que son las frecuencias absolutas reales, las observadas. Es decir, esto es lo que de verdad ha ocurrido. Yo he observado ¿qué? Yo he observado 11 hombres de China, ¿vale? La pregunta es, ¿cabría esperar 11 hombres de China si de verdad el sexo no tuviese nada que ver con el país de origen? O, por ejemplo, deberían haber aparecido 15 hombres de China, si eso fuese así. Pues eso es lo que se va a medir con esta e sub i j, que se calcula de esta manera, y que son las frecuencias esperadas o teóricas. Estas frecuencias esperadas, que ahora nos metemos a ver cómo se calculan, son las frecuencias que cabría esperar o que cabría haber tenido si realmente esas dos variables fuesen independientes. Entonces se obtendrían unas frecuencias esperadas. Pero la realidad es que se han obtenido estas frecuencias observadas. Entonces, la idea detrás del coeficiente chi cuadrado es medir la discrepancia entre lo que se ha observado y lo que cabría esperar. Es decir, vamos a ver cómo de distinta es la realidad a lo ideal. Y eso me va a dar una medida de lo separado que está esto de ser independiente o no ser independiente. Esta es la idea un poco que hay detrás del cálculo del coeficiente chi cuadrado. Ahora veremos un poquito más con más detalle y qué problemática tiene esto. Pero primero, ¿cómo vamos a calcular estas frecuencias esperadas? Va a ser muy sencillo a partir de la tabla que teníamos antes, porque simplemente vamos a multiplicar las correspondientes marginales y dividirlas entre el total. Y cuando hagamos esta cuenta, eso va a ser la frecuencia esperada de la casilla de donde se crucen las marginales que estemos multiplicando. Es decir, si nosotros multiplicamos la marginal con i igual a 1 y j igual a 3, pues esta será la frecuencia esperada de la casilla 1, 3. Vamos a poner un ejemplo muy concreto.
aquí tenemos esta primera marginal de aquí y esta primera marginal de aquí. Cuando yo lo multiplique y lo divida entre el total, me va a dar la frecuencia esperada aquí. ¿Por qué aquí? Porque es la columna correspondiente al sitio donde estoy y la fila correspondiente al sitio donde estoy. Multiplico estos dos valores, y divido entre el total y lo coloco aquí. Si multiplico este valor por este valor, divido entre el total, pues eso va aquí. Esa es la esperada de aquí. Si multiplico este por este, pues aquí. Este por este, aquí. Y así sucesivamente, este por este aquí, etcétera. Me falta este por este aquí. ¿De acuerdo? Y con eso saco una tabla nueva que ahora voy a construiros yo manualmente para que se pueda ver el ejemplo. Y esa tabla nueva es, si esta es lo que se ha observado, esa tabla nueva es lo que cabría esperar. Y yo con el coeficiente chi cuadrado voy a calcular cómo de distintas son esas dos tablas. Y eso es lo que voy a medir. Voy a sumar todas esas discrepancias elevadas al cuadrado y divididas entre lo esperado para dar una medida de lo que se aleja en la realidad de lo ideal. Está clara la idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos quedamos ahí? Pues, si os fijáis, esta manera de calcular el coeficiente chi cuadrado va a depender mucho de distintas cosas. En particular va a depender de cuánto sean las frecuencias, si son muy altas. Claro, estas diferencias pueden salir más o menos grandes, pero a lo mejor no se debe tanto a que sea muy distinto, sino que se debe a que el orden de magnitud es bastante más grande en algunos casos, bastante menos grande, más pequeños en otros. Esto da lugar a que en principio no haya una cota superior para esto, es decir, esto podría tomar cualquier valor a priori, ¿vale? De cualquier valor positivo. Entonces, este chi cuadrado, positivo o cero, no está acotado superiormente, lo cual es un problema a la hora de interpretarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros intentamos interpretar algo, de alguna manera, o tengo un rango donde yo puedo determinar que cuando vale el máximo ocurre tal cosa, o cuanto más se acerque a tal cosa ocurre tal cosa, o tengo alguna manera de compararlo con algo. Pero si el coeficiente chi cuadrado resulta que lo mismo puede valer 2,4, que lo mismo puede valer 78,1, que lo mismo puede valer 5 millones, pues entonces, cuando yo me encuentre 78,1, no voy a saber si es mucho o es poco. No tengo manera de decidir si eso es mucho o es poco, porque a lo mejor resulta que es mucho si lo que estoy midiendo es la frecuencia de personas en un aula, pero a lo mejor es poco si lo que estoy midiendo es la frecuencia de estrellas en una sección del firmamento. Pues a lo mejor resulta que las n sub i, si estoy midiendo estrellas, resulta que las n sub i de esta tabla son enormes, y como son enormes puede dar lugar a diferencias bastante grandes que en realidad tampoco sean tan importantes. Por lo tanto, yo no puedo determinar solamente con este dato si de verdad la diferencia es grande o es pequeña atendiendo al valor que toma el coeficiente chi cuadrado. Entonces hay una manera de evitar ese problema, que es definiendo el coeficiente de contingencia, que se llama C, y que se define como esta cuenta de aquí, que está basada en el tamaño de la muestra y el coeficiente chi cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de lo que te haya dado el chi cuadrado. Esto no es que haya que elevar nada al cuadrado, ¿eh? Esto es la notación del coeficiente chi cuadrado. Es decir, lo que te salga aquí, el resultado de esto, tal cual, se coloca aquí y se divide entre eso mismo más el tamaño de la muestra. Se hace la raíz cuadrada y este coeficiente de contingencia sí que está acotado, como veremos a continuación. Este coeficiente de contingencia lo tenemos acotado entre 0 y 1. Indica la intensidad de la relación, pero no su sentido. No su sentido significa que yo no sé de qué manera están relacionados. Es decir, yo puedo darme cuenta de que quizás hay una relación entre el sexo y el país de origen. Lo que no voy a saber todavía en base a ese coeficiente es si hay más tendencia de que haya más hombres de Estados Unidos o haya más hombres de China, o haya más hombres de España, o haya más mujeres de no sé dónde, o haya... El sentido, la manera en la que están relacionados no me lo indica el coeficiente de contingencia, pero sí me indica que existe esa relación. De tal manera que, ¿en qué me voy a fijar yo? Si el coeficiente si el coeficiente de contingencia vale 0, entonces el chi cuadrado es 0 y por lo tanto las variables son independientes, ¿vale? Porque si os fijáis en la definición del chi cuadrado,
¿Qué va a ocurrir cuando las variables sean independientes? Si son independientes, lo observado debería haber sido exactamente igual a lo esperado. Entonces habría independencia. Eso significa que todas estas diferencias son 0 y que por tanto el chi cuadrado es 0. Entonces, cuanto más se aleje de 0 el chi cuadrado, más grado de dependencia. Como digo, no se sabe si 78,1 es poco, regular, bastante o mucha diferencia. Se sabe que es al menos algo de diferencia, porque tendría que haber valido 0 para que no hubiese ninguna diferencia y entonces fuesen independientes. Pues si eso ocurre, el coeficiente de contingencia es 0, el chi cuadrado es 0 y las variables son totalmente independientes, ¿vale? Si vale el máximo, si el coeficiente de contingencia es 1, entonces este chi cuadrado está tendiendo a más infinito para que la c salga 1, porque aquí abajo porque estoy dividiendo esto entre sí mismo más una cantidad finita, entonces la manera de que cuadre eso es que esto en el límite tienda 1 entre 1, en fin. Sabéis esto por matemáticas. Por lo tanto, en este caso la dependencia sería perfecta, aunque no se sabe en qué sentido. Se sabe que es muy muy fuerte, tan fuerte como que es total, pero no en qué sentido va esa dependencia. Cuanto más se acerque el coeficiente a 1, más fuerte es la dependencia, aunque nunca llegue a ser perfecta si no llega a tomar el valor 1. Bueno, vamos a hacer a mano un ejemplo de esto y así nos enteramos bien de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos aquí esta tabla de frecuencias observadas. Vamos a empezar por calcular la tabla de frecuencias esperadas. Es decir, vamos a crear una nueva tabla donde, si me permitís, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, que lo estoy haciendo a mano. Más o menos, ¿vale? Entonces, estas frecuencias esperadas ya hemos visto arriba cómo se calculan. Se calculan multiplicando las marginales y dividiendo entre el tamaño de la muestra. Y cada cosa la colocamos en la casilla donde se crucen en las marginales que estamos multiplicando. Esto es muy fácil de ver con el ejemplo. Vamos a verlo en concreto. En primer lugar, me encantaría rellenar esta casilla de aquí, ¿vale? Para rellenar, que sería correspondiente a esta. Su marginal es esta en la columna y esta en la fila, ¿vale? Entonces tengo que multiplicar 21 por 42 y eso lo tengo que dividir entre el tamaño de la muestra, que es 78. Bueno, si hacéis esa cuenta, 21 por 42 dividido entre 78 sale aproximadamente 11,31. Entonces ese 11,31 es lo que cabría esperar aquí, si de verdad el país de origen fuese independiente del sexo. Y tú dices, pero esto sí son frecuencias absolutas, ¿cómo puede ser que salga con decimales? Bueno, porque se está haciendo un cálculo, esto es ficticio. Lo real es esto, lo real es el 11. Ahora, yo quiero saber cómo me alejo del 11. Cuando hago la cuenta puede salir con decimales y eso no es un problema. Estos son frecuencias esperadas teóricas, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Si seguimos haciendo cuentas, habría que multiplicar 21 por 42 dividiendo entre 78 y el resultado es lo que cabría esperar de hombres en España. Y eso si lo hacéis sale 16,15. Si os fijáis, de momento se está pareciendo bastante, pero hay discrepancia, hay algo de discrepancia. O sea que independencia total no es que haya. Vamos a calcular el resto. Si hacéis las cuentas podéis comprobar que esto sale 14,54. ¿De acuerdo? Esto sale 9,69. Esto sale 13,85 y esto sale 12,46. Esto es lo que cabría esperar, todo esto de aquí, esto es la tabla de frecuencias esperadas, si de verdad fuesen independientes. Y esto es lo que en realidad ha ocurrido. Y ahora voy a calcular el coeficiente chi cuadrado, que hará analizar las diferencias entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto. Las va a calcular, las va a elevar al cuadrado. Las va a dividir entre lo esperado y va a sumar todo eso. El resultado de todo eso lo vamos a sumar al final, ¿vale? Esa es la manera de calcular el coeficiente chi cuadrado. Entonces, en concreto, el coeficiente chi cuadrado, que es igual, os recuerdo, a la suma desde i igual a 1 hasta, en este caso, sería 2, porque la i puede ser hombre o mujer, de la suma desde j igual a 1 hasta 3, porque solamente hay 3 países, de las frecuencias que se han observado menos las frecuencias que cabría esperar, elevadas al cuadrado entre las frecuencias que cabría esperar. Y esto va a ser igual a
Vamos a empezar por el caso 1, 1, la primera casilla. Lo que se ha observado es 11. Lo que cabría esperar es 11,31. Esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre 11,31. Más, ahora, sigo estando en i igual a 1, pero ya me he movido a j igual a 2. O sea que estoy en esta casilla de aquí que os señalo, esta casilla y esta casilla. I igual a 1, j igual a 2. Entonces, en ese caso, lo que se ha observado es 16, pero lo que cabría esperar es 16,15. Esto lo elevo al cuadrado y esto está dividido entre 16,15. Y así yo sigo sumando, pues 15 menos 14,54 al cuadrado entre 14,54 más 10 menos 9,69 al cuadrado partido de 9,69, etcétera, hasta el final. Si hacéis esa suma, ¿vale? Punto suspensivo, al final sale 0,05. Esto parece poco, pero ¿quién dice si es mucho o poco? Chi cuadrado puede valer cualquier cosa. Yo no tengo manera de comparar ni manera de decidir si estos realmente son independientes o no son independientes. Verdaderamente no se puede decir que sean independientes, porque si no, esto tendría que haber salido 0 para que existiera de verdad independencia. Por lo tanto, cierto grado de dependencia hay. Lo que no tengo muy claro todavía es cuánto. Y desde luego lo que no voy a tener claro es en qué sentido va esa dependencia. Pero yo podría calcular el coeficiente de contingencia. Muchas veces el coeficiente de contingencia es una C, pero se le ponen estos adornitos aquí. El coeficiente de contingencia es la raíz cuadrada del chi cuadrado entre el chi cuadrado más el tamaño de la muestra. En este caso será 0,05 entre 0,05 más 78. Y esto sale 0,03. Ahora sí, como yo sé que el coeficiente de contingencia va entre 0 y 1, yo tengo una manera de relativizar esto y de alguna manera concluir si está cerca de 1, si está más bien cerca de 0, y decidir si hay dependencia, independencia o dependencia en qué grado en concreto, ¿no? Independencia no hay, porque esto habría salido 0, y no ha sido así. Pero es casi 0, está bastante cerca de 0, en comparación con el 1, está mucho más cerca del 0 que del 1, y entonces eso significa que hay un grado de dependencia y que existe cierta asociación, pero es bastante débil. Es poco grado de asociación. ¿En qué momento yo dejo de decir que es poco, que es mucho, que es regular, que es medio, que... Bueno, tampoco hay un criterio fijo siempre para esas cosas. De alguna manera es a juicio de la persona que lo está viendo. Hombre, no vamos a aceptar que esto se diga que es un alto grado de dependencia porque ha salido 0,03. Está claro que aquí es bajo, pero si sale 0,18, pues para mí es bajo. Si sale 0,27, a lo mejor alguien ya puede decir que es medio, a lo mejor otra persona sigue diciendo que es bajo. Estos son matices. Con estas cosas no os agobiéis demasiado. Simplemente lo que tenéis que saber es que esto es una medida que toma valores sobre un soporte continuo entre 0 y 1, que 0 es ausencia y es independencia total, que 1 es la dependencia total y que por aquí en medio cualquier valor, cuanto más se acerque aquí, más dependiente. Ya está, ¿vale? Entonces no intentéis buscar puntos a partir del cual ya es más, ya es mucho, ya es poco, ya es regular. No, interpretadlo de esta manera mejor.